Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema escabroso que preocupa muchísimo de manera internacional y en el cual podríamos debatir muchísimo. Y ha sido a través de un vídeo que has colgado un canal de un chino llamado Yuan Li, que es un chino que tiene una agallas increíble y que está denunciando muchas de las atrocidades que pasa en China. Desde China, desde que empezó desde el 2000 hasta ahora, estos últimos 20 años, ya sabemos que ha tenido un crecimiento económico a nivel brutal y en teoría, llegando a niveles de Estados Unidos. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues como ya he dicho en algunas ocasiones, y vamos a ir hilando ciertos aspectos económicos y sociales para que veáis cómo China realmente ha conseguido de una manera muy diferente a Estados Unidos. Estados Unidos ha conseguido ser la potencia mundial por varios aspectos, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, que le hizo una ayuda brutal, y luego que Estados Unidos siempre ha usado todo de manera por debajo de la alfombra, ¿no? Comprando a gente, etcétera, etcétera, etcétera. En China ha habido muchísimas irregularidades. Podéis ver perfectamente las noticias que ocurrieron, no sé si os acordáis, de las comidas falsas, como arroz falso que era de plástico, huevos falsos, etcétera, etcétera, para abaratar los costes y por lo tanto conseguir más dinero y invertirlo en temas de tecnología, que es donde más dinero se saca. Y han hecho una locura aquí. En el tema médico, pues no se han quedado atrás. Y aquí tenemos un documental que ha subido este chico, que ha tenido el detallazo de traducirlo al español. Está en inglés y lo ha traducido al español, con lo cual le damos aquí un rédito para que vosotros os metáis en su canal, que es buenísimo. Empezó hablando del coronavirus y no ha parado de hablar de cosas de China que para la mayor parte del público era bastante desconocida. Y es bueno porque así ya vamos empezando a conocer temas y aspectos que no creíamos que era así. Yo en ese caso sí, muchos de estos temas los conocía. Me ha interesado mucho la cultura asiática y la china también. He tenido contacto con muchos chinos desde hace muchos años y aunque la mayor parte les cuesta mucho hablar de estos temas, cuando ya vas conociendo algunos muy en profundidad, algunas cosillas te van contando. En este documental habla de las donaciones de órganos, del tema de órganos y cómo realmente está haciendo un genocidio, porque ha habido muchas donaciones de órganos de manera ilegal, y los trasplantes de órganos se hacían en menos de 30 días. Incluso nos está diciendo que en muchos casos ha habido donaciones de, por ejemplo, 4 y hasta 8 órganos continuamente, consecutivamente en un mismo paciente, con costos mucho más baratos. Y obviamente, pues de eso se ha aprovechado muchísima gente de Europa, de Estados Unidos y todo eso, de gente de dinero que ha ido a China a trasplantarse un órgano con un costo relativamente más barato, y sobre todo con el tiempo muchísimo más alejado. Porque, por ejemplo, en España, que es un país donde se hace bastante trasplante de órganos, se tarda unos 6 meses, 8 meses, un año en poder conseguir un órgano, ¿sabes? Y luego que sea compatible.
que sea compatible con ello. Vamos a poner un par de minutillos para que veamos más o menos el contenido y os recomiendo que os metáis a este canal y veáis el documental en conjunto completamente. Una de las cosas que dice, China ha estado diciendo que los órganos se ha sustraído de los prisioneros en los años 70, 80, 90. Muchos de los prisioneros que han tenido, pues le han sustraído los órganos e incluso gente viva. De hecho, sale un taiwanés que habla que ha tenido pacientes y le han sustraído a personas con corazones en movimiento, y es decir, personas que estaban sanas le han quitado su órgano. O sea que lo han asesinado y él se siente bastante mal y se fue a Reino Unido y desde ahí lo estuvo denunciando también. Bueno. Otro de los puntos claves del documental que hablan del Falun Gong, que es una religión que fue muy popular en China, con una grandísima cantidad de seguidores, y que el gobierno no le interesaba porque decía que estaba en contra de los principios del comunismo. Por lo tanto, fueron perseguidos, masacrados, asesinados, y muchos de ellos pues le estuvieron sustrayendo órganos y hicieron una masacre, un genocidio brutal. Por lo tanto, este hombre, que se llama Ethan Gutmann, es un periodista investigador que siempre ha estado buscando defender los derechos humanos. Es sinólogo, tenemos muy poca información de él, pero escribió un libro acerca de estos temas, que con él se consiguió, él y otros dos personas más consiguieron el Premio Nobel de la Paz por haber revelado toda esta información. De hecho, podemos perfectamente ver toda la información en noticias. Mira, aquí tenemos la BBC y lo dice la BBC en el año 2019. No estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de hace apenas un año. De febrero de 2019 ya estaban diciendo la polémica de los 400 estudios científicos. Estaban hablando de los estudios científicos en el cual daban número de trasplantes, pero luego ellos han hecho una investigación sobre estos hospitales, y solo en 3 hospitales estaba habiendo un 131% de trasplantes. O sea, más trasplantes de lo que decía. 131% era de la gente hospitalizada, o sea, más del conjunto que se puede hospitalizar. Por lo tanto, están engañando de una manera brutal. Y bueno, muchos provenían de Israel, pacientes de Israel que iban a China, y gracias a los trabajos de Ethan Gutmann, pues decidieron los países de que no se podía ir a hacer trasplantes de órganos ilegales. Que yo digo, órganos ilegales, bueno, eso es fácil más por un país dictatorial como es China. Eso es fácil también de ocultar y decir que son órganos legales, pero luego no lo son. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto realmente no se están encubriendo los mismos organismos de arriba de unos y otros países? Volvemos otra vez a la conspiración, pero es que hay que intentar pensar y sacar toda la información de las diferentes noticias, de las diferentes fuentes de información, de dónde procede, para conocer un poco mejor el aspecto de manera más concreta y brutal.
En La Razón también nos dio una información. En El Español también habla de las extracciones de personas que aún viven. Y también estaba hablando de Ethan Gutmann, que es el investigador principal del cual conseguimos información, porque tenemos una sociedad muy hermética, y es lógico. Si hacen tantas cosas, pues intenta ser lo más hermética posible para que no salga la información. Si no, no estarían esforzándose y perdiendo tanta energía en censurar toda información en internet que sale desde China y que entra hacia China. Está todo controlado. Google no funciona realmente como debería. Hay buscadores hechos por los chinos. Facebook no funciona. Weibo, una de las redes sociales de ellos principales. ¿Para qué? Para poder tener un control de la información. Obviamente, de 1.300, 1.400 millones de personas que hay, es muy difícil controlar 100% la información, y gracias a ello, pues al final con los VPN, los sistemas de VPN, pues conseguimos tener información de ellos. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo nosotros y otro esfuerzo que están haciendo ellos. Nuestro esfuerzo es conseguir aprender el idioma chino y poder ir sacando cada vez más información, más información, más información. ¿Para qué? Para que la gente tenga más conocimiento y a la hora de hacer una compra, pues pensar un poquito. Vamos a intentar que la economía sea más local. O sea, comprar más en temas locales que en temas de fuera. Un poquito para ir manejando los capitales, los flujos de capitales, y que no vaya todo a la ilegalidad. Vamos a poner un poquito más que nos va a decir este hombre. En el 2000-2001 es cuando empieza el repunte económico en China realmente. Es cuando se está haciendo de oro China. Es cuando empezamos a ver en España, por ejemplo, en las zonas de Málaga, Madrid, Valencia, un boom de fábricas, de casinos, todo 100. En Europa viniendo muchos chinos a hacer empresas. ¿Por qué? Porque en los años 90 empezó a hacer un control económico, a recibir muchas fábricas y dinero de inversión de capital extranjero, y empezaron a hacer todas las ilegalidades para hacer un boom económico, pero falso, porque en China todo lo económico es una ilusión. Ya hablaremos de eso, porque es muy interesante entender toda la ilusión económica en China. Todo es una falsedad, la mayor parte es una puta falsedad. Y fijaros, y os recomiendo que busquéis información sobre las ciudades flotantes, las ciudades falsas. O sea, han hecho como siempre, el boom del ladrillo hace mucho dinero. ¿Y qué hicieron en China? Hay ciudades fantasmas, lo podéis buscar por eso, no sé si en inglés, en Town Ghost en China, más o menos con esas palabras lo podéis encontrar. Ciudades que se han hecho en China porque ellos decían que en 10, 15 o 20 años iban a intentar hacer más ciudades, porque iba a crecer la economía y la población, cosa que eso no... La segunda se ve que no va a suceder así. ¿Qué hicieron? Pues hicieron ciudades con edificios gigantes, con centros comerciales, un boom de ladrillo impresionante. Ahí se quedaron, no se han vendido las casas, y vemos ciudades fantasmas por todo China. Entonces uno se piensa, dice, ¿para qué fue eso realmente? Sino para hacer una economía falsa, ¿no? Hay muchas cosas de China que hay que entender.
y poco a poco pues, ir comprendiendo para también ver por dónde van los tiros en Estados Unidos y por dónde van los tiros en todo el mundo, porque África está siendo ojo de China. Ya han estado comprando, ya están haciendo fábricas en África, fábricas de pollos, y están destrozando más África, más todavía. Y mira que era difícil, ¿eh? Pues África sigue siendo la basura, el contenedor de la basura capitalista, porque lo que más curioso se me hace es que la gente todavía piensa que es comunista. China no es comunista. Tiene un sistema supuestamente comunista que más bien es una puta dictadura capitalista al máximo exponente. Es lo peor del capitalismo y lo peor de la dictadura comunista, porque comunismo es ideológico, aunque el partido se llama Partido Comunista Chino, es ideológico en el sentido del control, porque al final el comunismo se dedica al control de las masas, al control capital, y el capitalismo al hacer y amasar dinero y capitales, ¿no? Y bienes. Por lo tanto, está lo peor de cada cosa dentro de un país muy grande y que es reflejo de eso que vino de Estados Unidos, porque recordaros que la mayor parte de las fábricas vinieron de Estados Unidos, con capital de Estados Unidos y también de la Unión Europea posteriormente. Aquí podemos ver de nuevo el control de la cultura, el control de los ideales religiosos, porque esto, más que una religión, se ve como ideales filosóficos, ideales humanos, y parece como que no es algo único, parece que esto es hace muchísimo tiempo, y si os fijáis siempre en la historia de la humanidad siempre se ha intentado controlar lo cultural, o sea, lanzar la idea de que todo el mundo tiene que ir encaminándose, encauzándose hacia una corriente principal de la cual está sosteniendo el gobierno principal. Ya veremos cómo el sistema que tenemos hoy día, y es a nivel mundial, es la partitocracia. Es decir, hay ciertos partidos políticos que son los principales actores de cada nación, y a su vez esos principales actores están dentro de organismos a niveles continentales, que a su vez forman parte de el complot de las empresas multinacionales, que, como hemos dicho, la mayor parte de las empresas multinacionales son de empresarios o de control más bien estadounidense. Así que ahora hay una guerra entre uno y otros bandos. Estamos en un contexto donde han puesto como una mini bomba nuclear, que ha sido el coronavirus, algo que ya se está viendo como ha sido una falsedad. Incluso gente con pocos conocimientos ya están dándose cuenta de la gran falsedad, y lo que va a pasar es que la población se va a disgregar más todavía entre los que están a favor y los que están en contra, y unos se van a dar
denunciar a otros. Ya lo estoy viendo incluso en las redes sociales, porque como no podemos salir mucho a la calle, pues las redes sociales están calentándose mucho la gente, más estando tanto tiempo encerrado sin poder tener un tiempo fuera, sin poder relacionarse apenas con la gente de manera física. Eso todo en el contexto este, y vemos como esto es otro de los bastiones dentro de la sociedad china que están haciendo conocimiento a estas personas, y que, como digo, siempre hay que interconexionarlo con todos los axiomas de la sociedad y de la economía, porque la economía parte de una sociedad y la sociedad forma esa economía. Vamos a intentar dar información de cada aspecto, vamos a intentar buscar la sanación mental y física para ir mejorando como sociedad, como civilización. Si no, de otra forma solamente nos estamos condenando a el desastre total y a la desintegración de la raza humana. Así que nada, espero que os guste, os recomiendo que os metáis en ese canal, que os suscribáis en ese canal, que le deis like, que lo apoyéis a muerte, porque es un tío con muchísimo valor y coraje, y que está denunciando cosas de su país que no está en contra de sus ciudadanos. Eso es lógico, porque los chinos son, en su gran mayoría, son gente buena, pero el Partido Comunista está destrozando la mente de estas personas. Así que nada, vamos a seguir hablando y nos vemos en el próximo vídeo.